Querido Señor, te amamos, te honramos, te bendecimos. Si tu presencia y tu bendición no está con nosotros, Señor, todo es vano. Así es. No importa cuánto tengamos, Señor, necesitamos tu bendición. Confiamos en tu gracia, confiamos en tu bendición, Señor. Multiplica estas palabras, multiplica el tiempo, permite que sea provechoso para nosotros en este día. Gracias por tu gran amor, por tus misericordias, Señor. Gracias. Guíanos en todo, Señor, y permite que seamos sujetos a tu Espíritu. Amén, Señor. Reprendemos y atamos, Señor, todo poder de las tinieblas que quiera afectar el entorno para robar la bendición de lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, también sean libres todos aquellos hermanos que están por llegar y que no haya impedimento para que ninguno de ellos deje de venir, Señor, hoy día. Gracias por tu misericordia, guarda sus vidas, sus familias, también guarda sus vehículos que están allá afuera. Atamos el poder de las tinieblas en el nombre de Jesús y no permitimos a Satanás que se manifieste en esto. Tu ángel acampe, Señor, alrededor nuestro y alrededor de nuestras posiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Amén. Bueno, entramos a la letra chica de todo lo que hemos hablado y para mí es muy importante y creo que nos vamos a tomar un poco de tiempo en este tema, o sea, en este tipo de perdón. Les voy a pedir que apaguen sus celulares, ahí hay asiento, ahí, allá, también allá. Les voy a pedir que apaguen sus celulares o lo pongan en vibrador para que no resulte bochornoso. A ver, yo tengo apagado el mío. No. Ah, nomás. Ya. Ahí sí. Ya. Este micrófono, ¿aló? ¿Sí? ¿Se puede hablar por el micrófono? Es por el asunto de la grabación. Bueno, hablamos del primer perdón, que era el perdón eterno, lo recuerdan, ¿cierto? Ese perdón fue hecho por el Señor de una vez y para siempre. No tiene que volver a repetirse. Ahora, con honestidad, si ustedes hubieran sido estudiosos más profundos de la Escritura, hubieran tenido un montón de textos bíblicos para echármelos encima. Pero como no tienen esa profundidad, o son demasiado tímidos o respetuosos, la verdad es que no los toman. Pero se van a encontrar con textos bíblicos que yo mismo en este momento se los hubiera podido prestar, pero ustedes no tienen esos conocimientos. Ya me doy cuenta que no, porque si no me los hubieran tirado. A montones de textos bíblicos que podrían refutar esta parte que yo les he dicho del perdón eterno. Y hay muchos textos curiosos. Eso significa que ustedes no son unos leyentes de toda la Biblia. Desde principalmente el Nuevo Testamento, ustedes no son buenos lectores. En este sentido, voy a tener que ser honesto con ustedes. Si hubieran sido lectores un poco más profundos en la Escritura, ustedes hubieran tenido muchos textos por lo menos para preguntarme, no para contradecirme por lo menos, pero para preguntar, pero pastor, ¿pero por qué este texto dice esto? Porque a mi juicio, mire lo que quiere decir. Entonces yo hubiera podido explicarle. Ahora, yo podría ayudarlos con eso y mostrarles los textos que son controversiales, pero me tomaría demasiado tiempo, la verdad, y entonces como ustedes no están interesados en esa parte porque desconocen ese tema, entonces no me voy a probar. Pero les voy a decir una cosa, que ustedes van a tener serios problemas si se enfrentan a un estudiante de la Escritura como lo era yo a los 6 meses de convertido. Yo tenía todos esos textos bíblicos para refutárselos al pastor y pedirle una explicación. Ustedes obviamente o no se les ocurre o no leyeron la Biblia. No la leyeron, nada más para mostrar. Porque hay muchos textos que lo dejan a uno así, pero pastor, aquí dice que sí la salvación podría perderse. Y así que los perdono. Ahora están pensando cuáles son esos textos, ¿cierto? ¿Ah? No, bueno, lo hice en realidad para molestarlos más que cualquier otra cosa. Y sacarles pica así, ¿ah? Y todo. Bien. Quiero que toquemos bien estos aspectos que voy a tocar ahora, que es el cuarto tipo de perdón, porque ya les mencioné que el segundo no lo tocamos, que es el perdón prestado, que ya ustedes saben a qué se refiere. ¿Alguien me podría definir el perdón prestado? Cuando nosotros, en nombre de Dios, perdonamos a otro cristiano. ¿Y cómo podemos hacer eso?
¿Quiénes son ellos? ¿Son los chicos de la iglesia, los jovencitos o no? Entonces cerremos ahí. Ya ahí. Eso. Como iglesia, en el nombre del Señor Jesús, vamos y le decimos, tus pecados entonces son perdonados en el nombre de Jesús. ¿Qué más? Pastor, usted mencionaba que el perdón prestado tenemos la autoridad cuando la persona se arrepiente de todo corazón. Ese es el punto. Ese es el punto. Lo que él dijo es verdad. Pero tiene que estar basado en algo. ¿Y en qué se basa? En el discernimiento que yo tengo que esa persona realmente se arrepintió. Porque si yo discierno que por ejemplo, una vez un hermano me dijo, pastor, yo me voy a bautizar cuando me bautice con mi hijo. Me gustaría que bautizara a mi hijo. Yo le dije, pero su hijo no es convertido. Entonces yo no podía bautizar a su hijo porque yo no tenía testimonio de que esa persona era convertida. Entonces yo no puedo aplicarle el perdón a esa persona. Entonces, ¿en qué se basa este perdón? Es un perdón que yo utilizo en el nombre del Señor. Porque tal como Juanqui dijo un día, que esa autoridad la autoridad es el derecho legal que yo tengo de actuar como si yo fuera Dios. ¿De nuevo? Que esa autoridad es el derecho legal que yo tengo para actuar como si yo fuera Dios. O sea, es como profundo. ¿Pero por qué? Porque yo soy la expresión de Dios para expresarlo y para reinar en su lugar. ¿Y sobre qué base? Sobre la base de que yo estoy en el Espíritu. Y cuando yo estoy en el Espíritu, por eso tal como el año pasado mi esposa Nadia les enseñaba la oración de autoridad, la oración de autoridad no va dirigida a Dios, va dirigida a la situación, o al demonio, o a lo que sea. Él actúa como si él mismo fuera Dios. Él dice, te ato, te echo fuera, en el nombre de Jesús te ato. O sea, no está orando, está ordenando, está actuando como si fuera Dios él mismo. Esa es la oración, esa es la autoridad. Entonces los creyentes, vemos a una persona que se arrepiente, él viene y se arrepiente de todo corazón, yo le digo, tranquilo, el Señor perdona todos tus pecados y nunca, jamás se acordará de ellos. Y yo ni siquiera se lo estoy sugiriendo, le estoy diciendo que sus pecados han sido perdonados. Es un hecho. ¿Cómo hago eso? Lo hago porque nosotros mismos somos las personas que actuamos en el nombre del Señor. ¿Y sobre qué nos paramos? Primero, porque somos nacidos de nuevo. Segundo, porque nos tomamos de lo que Él mismo nos dijo. Toda potestad le he dado a la iglesia. Toda potestad. Las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. Para hollar serpientes, escorpiones, todo lo que ustedes aten aquí abajo, Dios lo ata arriba. No es que arriba se ata primero, sino que todo lo que atamos aquí abajo, Dios lo ata arriba. Miren. Bueno, este ya es un tema que me gustaría que en algún momento Nadia tocara, ese tema de la oración de autoridad. Esto es como un poco más madurez espiritual, se requiere madurez y yo creo que vamos a darle en algún momento, tal vez después, que casi al final a lo mejor les vamos a tocar unos temas de la oración para que aprendan a orar. Y tienen que orar y qué sé yo. Entonces, ¿sobre qué se basa el perdón prestado? Es lo que yo hago en el nombre del Señor, basado en el discernimiento que yo tengo de que el Espíritu me está guiando en ese momento. Entonces, por eso no es suficiente que yo diga eso, sino que lo hago basado en un discernimiento. Miren. Tengo una pregunta. A ver, eso. Perdón, no sé si lo interrumpo. No se preocupe. Qué bueno. En la práctica, usted está hablando del punto de vista de quien presta el perdón, que en Sí. este caso seríamos nosotros como iglesia. Desde el punto de vista del que necesita el perdón. ¿A causa de qué lo necesita? ¿Cuál es la situación o cuál es un ejemplo concreto? Porque si yo llego a cometer una transgresión, yo lo siento en mi espíritu y voy donde el Padre y pido perdón en el nombre de Jesús y yo siento el perdón del Señor. Desde ese punto de vista Dios me perdonó. Sí. Quiero entender cuál es la situación en la que aún así yo necesito el perdón prestado. Hay dos, pero voy a mencionarte una porque aquí en este mismo tema me voy a adelantar. Bueno, el primero es el siguiente. Anoche una persona aceptó al Señor. Sí. ¿Quiere recibir a Jesús? Y yo digo sí, bien.
Y yo, en el nombre del Señor, perdonamos todos sus pecados. Y le dijimos que nunca más el Señor se va a acordar de ellos. Y ve en paz, porque el Señor ya te ha perdonado los pecados. Entonces la persona dice, ¿sobre qué base? El Señor dijo que, bueno, el que confesara con su boca, creyera en su corazón, así que yo le di la seguridad de que todos sus pecados son perdonados. Y la persona se tiene que ir con esa confianza. Y ese es el perdón prestado. Pero no está basado en una penitencia, como lo hace la Iglesia Católica. Una penitencia y alguna... No, nosotros lo hacemos basado en un discernimiento de que la persona recibió a Cristo en su corazón. Ese es el segundo tipo o el tercer tipo de perdón, que yo lo pasé así por alto, pero en realidad debería haber tocado un poquito porque para que haya un verdadero entendimiento. Todos nosotros tenemos la autoridad. Ese es uno. Hay otro, donde yo lo voy a mencionar un poco más adelante con más detalle, pero lo voy a explicar. Hay muchos hermanos que caen en bajo mano de gobierno, porque este perdón está hablando aquí de, voy a hablar ahora del cuarto tipo de perdón, que tiene que ver con el perdón de gobierno. Y vamos a hablar harto de esto, porque muchos de ustedes probablemente pueden haber caído o estar en bajo mano de gobierno y ni siquiera lo saben. Y ni siquiera lo saben. Entonces se requiere, por un lado, tener un discernimiento. No somos tan humildes como pensamos. Le puede decir a los hermanos de la puerta, que están allá en la puerta, que le digan a las personas que llegan y se paren ahí, no pueden entrar, que hay asiento acá. Ya. Sí, hay asientos para todo ahí, porque ahí hay más y acá hay más. Y acá también hay más. Sí, eso es. Así que, hermana Marta, entonces, atenta Y acá también queda atrás. para que no se queden ahí en la puerta nadie. ¿Y está cerrado allá? Tiene que estar cerrado. Cristian, ¿puedes ir a cerrar? Sí. Y se meten algunos. Sí. Bien. Bien. Vamos a hablar harto respecto a esto porque este perdón se requiere... Pastor, ¿Sí? pero usted igual había comentado que respecto al perdón prestado, que por ejemplo en el caso de hermanos nuevitos, y que si bien se arrepienten, pero necesitan que en el fondo le digan y que se acerquen en ese caso a la iglesia o buscan el perdón a través de un tercero. Sí. La mayor parte de los cristianos no les es suficiente ellos confesar sus pecados. A Dios. No les es suficiente. Hay gente que viene a Dios y le pide perdón, pero pareciera que ellos se levantan con la misma carga. No les cuesta recibir ese perdón. Los que son más maduros y tienen más experiencia no tienen ese problema. Se pide cometer un pecado y pueden ir delante de Dios y sienten que el Señor realmente los perdonó, o por lo menos tienen la convicción y la fe y se levantan confiados de que Dios los ha perdonado. Pero hay creyentes que arrastran esos pecados por mucho tiempo y algunos de ellos se enferman por esa razón. Hay gente que adquiere enfermedades casi mortales y hay muchos casos de esto, de personas que necesitan confesarlo a la persona a veces. ¿Ya? No le es suficiente al Señor. Tenemos el caso, no hace mucho, de una iglesia en Antofagasta, de una persona que se estaba muriendo y le dieron 3 meses de vida. Tenía una enfermedad, un cáncer terminal. Y se estaba muriendo y entonces ella, no había más, ya era cristiana y se iba a morir. 3 meses de vida. Y la verdad, todos los exámenes y todo. Así que se le ocurrió contarle al marido que hacían unos años atrás lo había engañado. Y claro, genial idea. Después de tantos años, no tenía para qué haberlo hecho, pero ella sintió que quería irse libre. No le fue suficiente confesarlo al Señor. Era suficiente. No era necesario causarle esa herida a su marido. Eso es una crueldad. Entonces, ella, por desahogarse ella en su corazón, ella iba a causarle daño a un hombre y lo iba a dejar ahí, porque no sabía si el marido tenía la madurez para perdonar o no. Y el marido no lo pudo soportar. El problema es que cuando ella lo confesó, se sanó.
Entonces yo le pregunté a la pastora, bueno, ¿y qué pasó? No, él no lo pudo soportar y ya él la abandonó. Aquí vemos dos cosas. Vemos que ella no tenía la madurez para ser libre pidiéndole perdón al Señor. No le fue suficiente. Entonces tal vez ahí ella podría haber pedido una administración, porque bastaba que ella lo confesara al Señor y que Dios le iba a decir que te perdono. Entonces, en algunos casos hay hermanos que cometen algunas faltas, como cualquiera puede cometer, y entonces llevan ese peso, no pueden ser libres. Y que lo que me acaba de decir Gerardo, que es buena salvedad, el hermano más maduro lo toma y le habla, hermano, está bien, no está bien lo que pasó, por supuesto, y todo este asunto, pero quiero que sepas que aquí la Escritura dice, 1 Juan 1, 8, 9, que si hubiéramos cometido pecado, Dios es feliz y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira, aquí está la Escritura. Y de ahí podemos tomar un montón de textos más para mostrarle a la persona, porque a veces la persona no lo recibe a la primera, hasta que lo recibe. Y en ese sentido, nosotros le decimos, el Señor te perdona ahora. También ese tipo de perdón prestado. Pero hay otro tipo de perdón que lo voy a mencionar enseguida. ¿Alguna pregunta antes de introducirnos en el tema? Pastor, una pregunta. Mi amigo está atormentado por muchas en la mente. No tiene problemas en el colegio, la cama, todo. Se llama Juan. ¿Pero es cristiano? No, es católico. Ya. Amén. Vamos a orar por él también. Lo van a anotar para que oremos por él. Hermano, bien. ¿Nadie más tiene un comentario? ¿Nadie me pregunta? Yo, pastor, Ya. la mujer que confesó a su esposo que había engañado era porque ella no creía en que el pecado podía, o sea, que el perdón podía ser otorgado por otra persona en nombre de Dios, otro hermano. O sea, ella pensó, O sentía esa necesidad de... ella sintió esa necesidad, pero ella no valoró el principio del amor. Porque todas las leyes van reguladas por el amor, a Dios y al prójimo. No era necesario que ella le causara ese daño a su marido, porque ya él no sabía, había pasado hartos años. ¿Para qué? Es que lo que usted está diciendo es súper profundo, porque uno siempre cree que es mejor sincerarse con la persona a la que dañó sin que esa persona incluso sepa. Entonces ahí a lo mejor la regla quizás siempre sería aplicarla hacia pedir a los hermanos mayores guía. Pedir dirección. Claro. Porque no es lo mismo cuando es algo reciente, que es más vale que la otra persona. Bueno, yo me voy a reconciliar contigo, pero quiero que conozca esta verdad. Que ya habían pasado muchos años, no sé cuántos, más de 10 tal vez, habían pasado. Y entonces ella necesitaba desahogarle y decirle. Yo encuentro que lo que ella hizo fue una crueldad con su marido. No debiera haberle confesado por el solo hecho de sentir alivio a su conciencia. No es correcto eso. Fue egoísta ella. Violó el amor en realidad. Pareciera que fue honesta, transparente, pero violó el amor. Entonces, tal como decimos la semana pasada, todas las leyes están reguladas por esta. Amarás a tu Dios y a tu prójimo, que en este caso es la persona. Todas las leyes van reguladas por estos dos principios. El mismo caso del marido, del hombre que convivía con una mujer porque no existía la ley de divorcio, hacían 10 años y ya tenían 2 hijos. La ley decía que el hombre no puede vivir en adulterio y aquí el remedio era peor que la enfermedad. Entonces ahí hay que buscar qué es lo que es más conveniente, qué es lo que conviene en realidad. Entonces uno tiene que ser cuidadoso en estos aspectos, ¿ya? Pastor, yo creo que ahí pasaba porque mi hermana no conocía el corazón del Señor. Exacto. O sea, cuando No conocía el estamos corazón de hablando Dios. de que las más nuevas más le cuesta recibir el perdón, porque menos, cuando a uno más le cuesta recibir el perdón es porque menos conoce el corazón del Padre. Y una persona más madura es porque está más cerca, más conoce el corazón del Padre. Entonces pasa por eso. Sí, pasa por más eso. le experimento y le conozco, más voy a poder recibir su perdón, porque sea de quién estoy recibiendo el perdón. Definitivamente lo que dice Miriani es lo correcto. Mientras más conocemos el corazón del Padre, nosotros tenemos una libertad de acción mayor. Y entonces, por eso es importante que aunque pareciera un conocimiento esto que estoy enseñándole, no es un conocimiento. Porque yo me doy cuenta que muchos de los que están aquí algún día van a ser hermanos mayores, líderes, tal vez como pastores, no lo sé. Dios sabe en su momento.
Y entonces ustedes tienen que... Estas cosas son esenciales en la vida. Tienen que aprender lo que es el perdón de gobierno, tienen que saber administrar a las personas para que reciban el perdón de Dios y todo eso. Bueno, ya, voy a volver a repetir algunas cosas, las voy a leer aquí. Los dos sistemas en el Evangelio. Ya dijimos que una moneda tiene dos caras, pero es una sola moneda, ¿cierto? Una de ellas es el sistema de la gracia. Todo lo que se refiere a la salvación, hermanos, hermanas, hijos de Dios, queda incluido en el sistema de Dios de la gracia. Todo lo que pertenece al Espíritu Santo, a la redención, justificación, santificación, pertenece al sistema de la gracia. El otro es el sistema de gobierno. Este sistema es enteramente distinto al sistema de la gracia. El gobierno de Dios es un sistema independiente bajo el cual Dios hace lo que quiere. Él no deja entrar al hombre en su consejo. O sea, ninguno de nosotros puede aconsejar a Dios. ¿Ya? Que le quede claro. Como los discípulos hacían. Señor, no, sería bueno que lo hiciéramos de esta manera. Más bien siempre debemos preguntarle, Señor, ¿cómo quieres que lo hagan? ¿Ya? Nunca es el gobierno de Dios. Cuando Dios creó al hombre, varón y a la mujer, esto pertenece al gobierno de Dios. Creó al varón primero y a la mujer después. Él hace lo que le place. Tiene una voluntad soberana e independiente. Eso es conforme a la soberanía y al gobierno de Dios. ¿Amén? Amén. ¿Están todos despiertos? Amén. Aleluya. En el jardín del Edén, Dios señaló al hombre que comiera fruta como alimento. Esto también tiene que ver con el gobierno de Dios. ¿Ya? Si ustedes quieren ser hijos maduros, tienen que aprender lo que es el gobierno de Dios. Si no entienden lo que es el gobierno de Dios, ustedes no son aptos para servir a Dios. Solo son aptos para ser salvos nada más. Algo es algo, ¿cierto? No es suficiente. Después del diluvio, Dios dio carne de animales a los hombres. Antes no se comía carne. El Eduardo no hubiera sobrevivido. El Juanca menos. Después del diluvio, Dios también lo alimenta. Esto es también un acto del gobierno. La gracia y el gobierno de Dios siempre van juntos. Porque nadie puede vivir en el gobierno, en el reino de Dios, si no tiene la gracia de Dios. O sea, sin la gracia es imposible. Ningún hombre puede cumplir la demanda de Dios, ni obedecer a Dios, si no está bajo la gracia. Si no tiene la gracia. Lo que lo capacita a uno para vivir en el reino de Dios. Entonces, cuando uno le va a predicar a una persona inconversa y le exige a esa persona moralidad, nada que ver, pues no puede hablarle a la gente del mundo que se porte bien. Pues. No se puede. Porque ellos no tienen la gracia, pues. Nada saben. ¿Quién le vamos a predicar? A un muerto. Pues. Entonces los hermanos de repente van y se paran en la esquina, arrepiéntanse, pecadores, borrachos, adúlteros. Nada que ver, porque el hombre nunca va a entender si está muerto. Los muertos no... Claro, ni siquiera saben que están en pecado. Exacto. Para ellos es la predicación del Evangelio de la gracia. Ellos tienen que recibir la gracia primero. Bien. Voy a mencionar algunos ejemplos del gobierno de Dios, porque después vamos a tener que harto hablar para no irnos de un extremo a otro extremo. Voy a tratar de hacerlo de una manera increíble para que ustedes no se asusten. En serio, estoy hablando de verdad. Porque ahora vamos a mirar el aspecto... ¿Ah? La letra chica y el aspecto gubernamental de Dios. ¿Ya? Pastor, Sí. ¿cómo alguien va a venir a arrepentimientos? O sea, ¿cuál es el equilibrio ahí de una persona, o sea, de predicar en la gracia, pero también esa persona para arrepentirse tiene que saber que es pecador? Entonces, ¿cuál es el equilibrio ahí claro, en no enrostrarle el pecado, pero ministrar la salvación, pero que haya un arrepentimiento de sus pecados? No sé si... El arrepentimiento no es necesario para ser salvo. Que se pierda la salvación.
Si quieren ser buenos predicadores, estos pequeños detalles pueden causar una diferencia. Así es. Sería un mérito. Es el arrepentimiento y luego aceptar a Cristo en nuestro corazón. En lo absoluto. Yo ni siquiera me arrepentí cuando me convertí al Señor. El que cree, el que confiesa. Los veo mirándome con una cara, pero a ver, algunos. Sabía que este gallo era falso. Les voy a explicar. Les voy a explicar. Ahora despertaron todos, por lo que dije. Todos despertaron. Caíste. Marco, tranquilo. ¿Ah? No, porque no eres el maestro. Y además, el que habla tiene que hablarle a todos, no a una persona individual. Para que todos recibamos lo mismo y podamos ser edificados. Así que si alguien quiere hablarle a su compañero, levante la mano. Suficiente con lo que hacen en las predicaciones del domingo. Los comentaristas de partido. Sí, hay muchos comentaristas ahí en el día domingo. Y ¿cómo se llama? Turistas que salen a cada rato al pasillo a comer sopaipillas. No, sopaipillas no. Bien. Uy, que amaneció pesado el pastor. Ya, estamos en el reino, ¿cierto? Bien. De alguna manera hay que decirlo. Bien, hermanos, escúchenme. El arrepentimiento es un regalo de Dios que viene después que yo he recibido a Cristo en el corazón, no antes. Entonces, cuando recibo la salvación, Dios me concede la gracia de arrepentirme y poco a poco. Porque hay muchos cristianos que todavía se jactan de sus tonteras y han recibido al Señor, pero de repente reciben luz y empiezan a arrepentirse. Dios mío, Señor. Y van recibiendo luz. Entonces, en el fondo, dice la Biblia, si confesar. Ahora, ¿por qué dice arrepentido? A los judíos le está diciendo que se arrepientan. Porque los judíos eran los hijos del reino. A ellos tenían que arrepentirse. ¿De qué? De haber matado al autor de la vida. Y de haber matado al dueño del universo. Si él le dijo, mataste al autor de la vida. Entonces ellos, exacto, ellos tenían que arrepentirse. Pero Juan el Bautista predicó el arrepentimiento antes que mataran a Jesús. ¿A quién le estaba diciendo? A los judíos. ¿A los judíos? Claro, que eran pueblo. Eran su pueblo. Tenían que arrepentirse de su vida. Ellos estaban lejos de la economía divina. No tenían, por eso él dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento y no digan tenemos a Abraham por padre. Ellos, lo que pasó con los judíos fue lo siguiente. Los judíos toda la vida fueron idólatras. Ellos adoraban muchos ídolos y eran pecadores. Cuando cayeron a Babilonia, los judíos, no los otros de Israel, los judíos junto con los benjamitas, y volvieron después de 70 años, durante todos esos 400 años después que regresaron, ellos nunca más cayeron en idolatría. Ahí es donde se aplica el texto que dice, el que tiene un demonio y sale y se va a lugares desiertos, y cuando vuelve toma 7 más y encuentra la casa ordenada, barrida y vacía. Esto fue lo que pasó con Israel. Barrió su casa, la limpió, la dejó impecable. ¿Por qué? Porque los fariseos eran la religión más estricta. No tenían ni una idolatría. Ellos no tenían ídolo cuando Jesús vino. Estaban adornados y se jactaban de guardar la ley, de ayunar, de orar, de diezmar. Barrieron la casa, pero no dejaron que el hijo ocupara la casa. Entonces el estado de ellos iba a ser peor que el primero. Esa es la aplicación de ese texto. Es como un cristiano que quiere adornar su vida, o sea, no es cristiano. Quiere venir a la iglesia y dice, ya, no voy a fumar más. Ya. No voy a echar más grato. Ya, no voy a tomar más trago. Cosas así. ¿Ya? Y le pone otros adornos más y empieza, ya, no voy a usar más esta falda tan corta, la voy a alargar un poquito. Y empieza así a adornar su vida, pero no permite que Jesús entre a su vida.
limpió la casa sin permitir que él entrara. La única que fuma es mi mamá. Quiero padre. Amén, no. Menos mal que no dijo mío, si no me habría echado al agua. Me habría echado al agua de... ¿Ah? Sí, pues está ahí la hermana Sandra. Ya sabe, hermana Sandra. Se tomaría como un mérito el arrepentimiento, ¿no? Claro, el arrepentimiento no lo puede producir uno. El arrepentimiento lo produce el Señor a medida que va creciendo en nosotros. Entonces, el arrepentimiento no es necesario para, digamos, ser salvo. Es más, y aquí ya me van a mirar feo, me van a tirar piedra, ni siquiera se requiere tener fe para ser salvo. Pero tiene que, ¿cómo va a creer entonces en Cristo? Y la palabra dice, dice que somos salvos por gracia, esto es fe, esto es un don de Dios y no de vosotros. O sea que el don de la fe ni siquiera proviene de nosotros, Dios le imparte. Ya te lo voy a explicar al tiro, A espera. mí me mató, eso que dijo al último me mata, porque en Hebreos dice que el que se acerca al Señor tiene que creer, crea, y si no, ¿cómo? Ya, de acuerdo, sí está bien lo que dicen, está bien, de acuerdo. No, pero es que te explique, eso es importante. Oye, porque ahora sí que metí la pata de los caballos, porque si el tipo no tiene fe, ¿cómo va a ser salvo? No, pero es que de verdad tiene que quedar claro, porque si yo no voy a compartir a alguien y no voy a hacer la oración para que reciba al Señor, entonces a mí me importa que esos puntos queden claros. Si me dice, pero yo no creo, o si me dice, no sé, pues yo no estoy arrepentido, que esas cosas igual pasan, yo no sabía. No te preocupes si no estás arrepentido, pero preocúpate que crea. Pero yo te voy a explicar por qué no se requiere tener fe para ser salvo. Yo entiendo que la fe no proviene de uno, proviene de Dios. Ya, pero el Señor la colocará en ese momento para que lo reciba. Ya, exacto. Por eso voy a explicar. Voy a explicarlo ahora, Eduardo. Vamos a suponer que tú eres un ateo. Vamos a suponer. Y tú me dices, yo te empiezo a predicar el Evangelio y tú me dices, pero la verdad es que yo no creo en Dios. No tienes fe, ¿por cierto? No, pues. Ya. No te compliques si no te va a hacer ni una pregunta extraña. No es Casalobo, no es Casalobo. Si yo te digo, tú debes creer en el Señor para ser salvo. Y crees en el Señor, entonces yo no creo en nada. Y entonces yo te digo a ti, pero eso no es problema. Y dice, pero es que se requiere fe para ser salvo. Y es obvio. Si él tiene fe, ¿cómo va a ser salvo? Entonces yo te digo, hagamos una cosa. Cuando llegues a tu casa, arrodíllate y dile, Dios, no creo en ti. Así que la única manera de que yo crea en ti es que tú me hagas creer. Señor, si realmente existes, hazme que yo crea. Y luego, no es que tú no quiere decir que tú no, o sea, ni siquiera la falta de fe de una persona honesta, de un ateo honesto, porque hay ateos que son ateos por su inmoralidad, la forma como viven. Y hay ateos que son igual que algunos políticos que no entienden nada de política, pero ellos son de un partido político y si le preguntáis por qué creer, y dicen, no, porque yo creo en Rojo. Y nada más, pero no tienen ni idea de nada. Es lo mismo. Pero si tú desafías a esa persona, ¿eres un hombre honesto? Sí, bien, anda, arrodíllate y dile al Señor, dile, Dios, yo no creo en ti, ni siquiera estoy orando, pero ni siquiera creo que existas. Pero si tú existes realmente, Señor, aquí está mi vida y aquí está mi corazón. Yo quiero creer en ti. Ahora, lo que yo te estoy contando
Eso ha sido una experiencia repetidas veces donde después de 2 días esas personas que antes no creían han llegado a ser salvas. Porque fueron honestos con Dios. Yo lo mandaba al infierno al tiro, no sabía. Claro, pues si no creía que se iba a ir al infierno, no creo en el infierno, decía, pero lamentable, pues, porque cuando te mueres. Yo estuve, o sea, por eso yo me tomo de una experiencia personal. Bueno, un amigo mío tenía a su abuelo postrado en cama en su último momento y me acuerdo que llegamos a hablarle del Señor con un grupo de chicos y bueno, para hablar no había que ser muy profundo, sino que hablarle de la gracia del Señor, no le dijimos que era pecador, nada. Y cuando dijimos la palabra del Señor Jesús, dijo, váyanse, yo no le oro a ningún Señor Jesús, y esas fueron sus últimas palabras y se murió así. Pero hay el tema que más que la fe también pasa con un tema de voluntad, yo creo. Porque lo importante es aceptar, porque uno puede no creer, pero sí yo acepto y quiero creer, por ejemplo. Esa es, un tema de voluntad, porque era un hombre honesto. Ese tipo era un rebelde. Hay muchos así también buenos. Sí, deliberadamente. Mire, Amado, que la fe viene por el oír. sí, Y nosotros tenemos una mente tan finita que nosotros cuando hablamos impartimos vida, pues, impartimos fe. Si usted una vez nos decía que nadie creyó por sí mismo en un sentido. Alguien tuvo que hablarte en algún momento. Alguien dijo algo o alguna vez escuchaste algo, porque las palabras que nosotros profesamos son palabras de fe, son palabras de vida. Si no creemos eso, vámonos de aquí, porque nosotros tenemos la vida en nosotros. Cuando nosotros profesamos y le hablamos a veces ni siquiera un tema de persuasión, sino que compartimos del Señor Jesús. A mí me ha pasado varias veces, yo he compartido y yo esperaba y le hablé a un muro y pasan días y, oye, quiero seguir escuchando lo que me contaste el otro día. Y yo a veces pensaba que yo estaba hablando a la nada, pero produjo vida en esa persona. Sí. ¿Por qué? Porque Cristo, nosotros, como decía el Joaquín la otra vez, y lo repitió usted, nosotros tenemos la autoridad legal de actuar como Dios. Cuando Jesús hablaba, impartía vida. Entonces nosotros también tenemos ese principio, que nosotros al hablar impartimos la vida, por ende impartimos fe. Porque el Señor nos dio la orden. Vayan, sanen enfermos, resuciten muertos, da gracia de lo que gracia ha recibido. O sea, la Nadia siempre de repente tiene alguna experiencia como un poco diferente a las mías, pero a veces, por ejemplo, la persona viene con autoridad y se acabó el problema, ¿no? Así como yo les contaba una vez, la Nadia se metió en una casa y a ver qué es lo que está pasando aquí. La casa, imagínate, pues nadie la conocía, pues. Cara de palo. Y yo iba detrás de ella. Estos niñitos porque están llorando aquí afuera. ¿Y qué pasó aquí? Y el tipo salió y se puso a reír. Y claro, se habían puesto a pelear con la señora, los cabros chicos andaban llorando. Y todo, mire cómo está este asunto acá. No le da vergüenza. Y empezó, claro. Bueno. ¿Fue así o no? No, sí, imagínense cómo me tratará a mí la Rusia. Fue peor de lo que yo estoy contando, sí, solamente fue mucho peor. Iba a asesinar a la esposa. Sí. Iba a matarla a ella y los niños gritaban. Sí. Porque el papá iba a matar a la esposa. Y sin autorización se metió a la casa, ¿no? Y empezó a dar orden ahí. Y el tipo al final se sometió y todo. Bueno, hay momentos en que la persona puede estarse quejando de que no cree en Dios, pero está afligida, está llorando. Bueno, vamos a orar por tu vida. No tiene ni que preguntarle, ¿quieres que ore por ti? Hay un momento que no antes, ¿por qué tiene que andar preguntando? Ya, voy a orar por tu vida, hermano. Quédate quieto, tranquilo. Y al final la persona termina llorando a veces. Pero si uno usa demasiado el libre albedrío, uno, ¿pero quieres que ore por ti? No, si estoy... A mí me pasó una vez en el metro que estaba ahí parada y me dijeron, podemos orar por ti, ni siquiera había llegado a la iglesia. Sí, el punto, sí. ¿Podemos orar por ti? Yo sí, por mí. Porque yo entendía que si oraban por mí era que me estaban deseando algo bueno. Claro. Pero hay gente que ni siquiera quiere que uno ore por ellos. Pero está afligida la persona, te pidió ayuda.
Espérame. Tú tomas autoridad nada más. Y en el nombre del Señor y oras por la persona. Claro. O sea, lo que pasa, Seba, que quiero recalcar ese punto. Que ustedes entiendan, el problema de nosotros es que nosotros estamos demasiado sensibles a nuestros pecados. Y lo único que sabemos, Señor, perdóname mis pecados, límpiame, cúbreme con tu sangre, Señor. El diablo nos tiene tan entretenidos con nuestros propios pecados que andamos pidiendo perdón hasta por si acaso. Señor, por si acaso, perdón. Claro, ¿y en qué momento actuamos en el nombre del Señor como si fuéramos Dios? ¿En qué momento tomamos autoridad? Amén. Sí, Señor. Amén, Señor. Satanás usa demasiado los dardos sobre la mente de los hijos de Dios. ¿Y en qué momento el Hijo de Dios se para con autoridad? De hecho, para predicarle La religión es fuerte. Para predicarle a alguien tienes que hacerlo con autoridad. Tienes que hacerlo con Si autoridad. lo haces titubeando, ¿cómo no? Mira, Satanás. Y el diablo dice, ¿y quién eres tú? No vengo en mi nombre. Cállate, Satanás. Vengo en el nombre del que me envió. Y en el nombre de Jesucristo te ordeno. O sea, uno debe tomar autoridad. Ser un poco más agresivo. Sí, Señor, amén. Lo queremos, Señor. Sí, agresivo. Tiene que ser más agresivo. El creyente tiene que ser. Por eso la Biblia dice que los violentos no dice que son salvos. Los violentos arrebatan el reino. Los violentos arrebatan el reino. Amén. Eso nunca lo había entendido. En realidad es porque efectivamente le arrebatamos el reino a Satanás. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso marca una diferencia. Es que nosotros ponemos demasiado si soy perfecto, no soy perfecto. O los complejos de inferioridad. Los complejos de inferioridad. Toma autoridad en el nombre del Señor. El que se apropia de la autoridad del Padre y se acabó el problema. Acuérdense cuando Noé se mandó una mansa curadera y se empiluchó. Y su nieto, su hijo, se burló de él. Pero la maldición cayó sobre su hijo, sobre su nieto, Canaán. El hijo de Canaán. Eso no lo sabían. La maldición cayó sobre Canaán, no sobre Cam. Quiere decir que el nieto era peor que el papá. Entonces la maldición no cayó sobre Cam, sobre Canaán. Maldito sea Canaán, no Cam. Después lean la Biblia. Espérense, no se pierdan esto. Cuando se paró Noé y supo lo que había sucedido, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Hubiéramos reunido a la familia. Oiga, perdón, nieto, ven. Yo te di un mal ejemplo. Nunca debía haber hecho esto. Quiero que me perdonen porque yo soy una vergüenza. Aunque yo soy... ¿Que eso fue lo que hizo? Maldito sea Canaán. Siervo de sus hermanos será. ¿Por qué actuó así? Porque en ese momento estaba actuando como una autoridad divina. Si él no hubiera hecho eso, la autoridad, el gobierno de Dios, hubiera sido socavado, pero hasta extremo. Si ustedes no aprenden a actuar como autoridad, cualquier defecto que ustedes tengan, sus hijos se los van a enrostrar, o cualquier hermano le va a enrostrar un defecto. Ustedes no son autoridad porque a ustedes se les ocurrió ser autoridad, sino porque Dios lo puso como autoridad. Si algún defecto ustedes se mandaron, Dios es el que se encarga de arreglar esa situación, porque Él lo puso. Si ustedes no aprenden a actuar en el nombre del Señor, el diablo los va a hacer pedazos y ustedes van a quedar sin autoridad y no van a poder expresar el reino de Dios. Entonces Noé se paró, en ningún momento pidió perdón ni nada, no porque no estaba arrepentido de lo que hubiera hecho. Pero, ¿quién lo había salvado del diluvio? Era Noé. Y más encima era abominable para los hijos ver a su padre desnudo. Estaba prohibido por ley. ¿Quién tenía que corregir a Noé? Era Dios. Pero no los de abajo. Al igual que Moisés con su hermano. Al igual que Moisés con su hermano, Aarón y María. Al final María quedó leprosa, porque reprochó a Moisés. Bueno, eso lo vamos a ver enseguida. O sea, ustedes van entendiendo lo que es el gobierno de Dios. Entonces aquí ya no es una cuestión de hermanito, Dios te ama, disfrútalo. ¿Que está bien?
O sea, a nosotros nos gusta. ¿Se han fijado que todas mis notas van por ese lado? Bueno, ahora mismo no puedo, porque esto tiene que ser con la gente que ha disfrutado al Señor Jesús, porque sabe que es su papá. Pero lo que quiero que entiendan es que Noé no actuó como hubiéramos actuado nosotros. Entonces nosotros tenemos que saber lo que es autoridad. Entonces si el diablo viene, yo voy a echar fuera el demonio de una persona o voy a actuar en el nombre del Señor. Y si el diablo viene y me dice, ¿y quién eres tú? Acuérdate de esto, de este otro. Se acaba la autoridad, se acaba el reino, se acaba el gobierno. Si Noé no hubiera actuado de esa manera, Noé actuó en el Espíritu. Son lecciones que debemos de aprender. Somos tan pecaminosamente correctos. Exactamente. Somos demasiado correctos, pero en base a leyes humanas, no en base a las leyes divinas. Hay padres que dejan que los hijos hagan lo que quieran porque ellos no fueron un buen ejemplo. Eso está horrible. Al contrario, pues. El nivel de culpa, claro, les hace que ellos sean muy comprensivos. Entonces no hay autoridad en el hogar. Porque la pregunta es la siguiente. Antes, es verdad que los padres debemos dar el mejor ejemplo. Si eso es verdad. Pero escuchen bien. Dios hizo que esa hija naciera en ese hogar. Por lo tanto, el Señor sabía la falla que se iba a mandar. Pero ¿saben qué? Les digo una cosa, hermano. No hay peor cosa que muestre más la rebelión del corazón humano que los defectos de la persona que está sobre autoridad. Si Noé no se hubiera mandado esa falla, nunca se hubiera salido a luz lo que había en el corazón de Canaán y de Cam. No hay nada que revele más la rebelión del corazón que el defecto de la cabeza. Es como lo que dije de David, por ejemplo, esto fue una exposición al revés, positiva, de que David no tuvo un buen padre, su padre no fue un gran ejemplo, incluso hay teorías de que no fue concebido en el matrimonio. Entonces, David no tuvo un padre presente, pero eso, ¿qué expuso en él? Un corazón sano. Porque lo normal, en lo cotidiano, expone un corazón rebelde y un corazón herido. Y podríamos argumentar todo el día lleno de complejos de que tiene inferioridad, razón, que está justificado, pero a la vez expone lo que es la persona en sí. Entonces, la situación de David, en vez de hacerlo un amargado, lo hizo un hombre conforme al corazón de Dios y un hombre sano, totalmente. Entonces es un arma de doble filo. Como yo decía, los papás cuando están preparados ya son abuelos. Pero ¿por qué Dios lo permite esa ley de vida? Para exponer también a los hijos. para exponer el corazón. Pastor, referente a lo que decía Lisa, yo creo que eso también va de la mano con que uno cuando se expone a Satanás o se confronta a Satanás ya en cualquiera de sus formas, digamos, que pueden ser muchas, es también estar consciente de lo que somos, porque yo no sé si usted contó este testimonio de que estaba al frente de una persona que claramente tenía una experiencia como diabólica, tenía un espíritu, y el espíritu le habla y le enrostra un pecado, y la persona que estaba ministrando la liberación dijo, no sé, pues le dijo, tú eres un adúltero. Y él le dijo, sí, tienes razón, soy un adúltero. Pero eso no quita ni pone que yo tenga autoridad sobre ti, porque no es lo esencial. Como usted dice, vengo en el nombre de Jesús, entonces de repente como saber realmente lo que somos, porque si tenemos el ego muy alto nos podemos ofender por lo que... Lo que pasa es que una persona que está en un pecado de adulterio no va a expresar autoridad, porque ese es un pecado real. Yo hablo de los defectos y pecados que están en arrepentimiento. Pero si yo soy actualmente un adúltero, yo no tengo ningún tipo de arrepentimiento, no tengo ninguna autoridad sobre el demonio me va a exponer y me va a hacer pedazo. Entonces, no se aplica ahí. Qué bueno lo que dijo. Sí. No tengo autoridad en ese momento. El diablo me va a hacer pedazo. Porque cuando yo he cometido una falta y me he arrepentido delante del Señor y he pedido perdón, el diablo no tiene ningún derecho a enrostrarme los pecados que yo ya me arrepentí y le pedí perdón al Señor, aunque haya sido ayer.
¿Me explico? Pero si mi estado presente es de adúltero, yo no tengo ninguna autoridad. Ahí cabe también la madurez. Sí, la madurez, definitivamente. La madurez. Aparte que Cristo perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Entonces a veces somos... En el perdón eterno. Somos nosotros mismos que no nos queremos perdonar, porque la sangre de Cristo limpió todos los pecados. Entonces si yo cometo algún error, yo automáticamente me arrepiento, Cristo me perdona, si me arrepiento de corazón, y ya pasó. Entonces ya yo tengo que olvidarme de lo que pasó, po, y tengo que dar vuelta la página. Este punto, por eso le digo que aquí nos vamos a demorar mucho, porque lo que él está diciendo es cierto, pero es una parte de la verdad. Y lo que él dijo es verdad, pero es solo una parte de la verdad. Por eso no vamos a tomar tiempo. Ahora sí, perdón. Pero el perdón se pide. Claro. Eso yo no puedo ir con autoridad a ofrecerle el perdón a una persona. Es que yo estaba hablando de que uno de repente, por ejemplo, para ir a ministrar a una persona, uno puede ir con autoridad, no, oye, te puedo orar por ti, no. Uno tiene que ir y orar por la persona, eso es como ir con autoridad en el fondo. Pero por ejemplo, en el caso del perdón, No, pues ahí no. Pues. ahí el perdón se tiene que pedir, entonces yo no puedo ir con autoridad a ofrecerle el perdón a la persona. Claro, decirle te perdono. Ahí uno tiene que quiere Claro. ser perdonado. Depende del tipo de oración. No, pero por eso, no, pero O sea, yo dije que orara, pero no dije que te perdono. No, pero estamos hablando puntualmente del perdón en este caso. Lo Ajá. que pasa es que el tema que lo que yo percibo de Sebastián es que el perdón prestado es cuando la persona pidió perdón y no siente el perdón. Exacto. Es algo distinto. Ella pidió perdón a Dios, pero no siente Porque no tiene que ha luz y sido todo. perdonado. Claro. Claro. O cuando, Eso es cuando algo va a que se aceptar a refiere- Cristo en su corazón. Claro. 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 Y Esa es también la hay- diferencia. Pero aún así, por ejemplo, cuando yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor, a mí no se me acercaron a decirme quiere ser perdonado, quiere recibir al Señor. A mí yo me acerqué adelante y ahí me preguntaron en ese minuto, ¿quiere recibir al Señor? Y después en la oración, yo me acuerdo muy bien porque fue una experiencia muy límite incluso para mí. Claro, es que esa es una experiencia. Lo que aquí tratamos de explicar es otra cosa. ¿Sí? Es que no entendemos bien. Si una persona que, por ejemplo, tal vez puede ser muy mal el ejemplo del adulterio, pero pongamos cualquier otro pecado y que no ha sido confesado, uno no ha pedido Puede perdón. ser un adulterio, pero un adulterio ya confesado y arrepentida la persona. En ese caso, cuando hay un pecado que no hay arrepentimiento, no ha pedido perdón y está ahí vigente, digamos, usted lo que quiso decir es que ese ser humano jamás se va a atrever a ejercer la autoridad o bíblicamente, no, porque igual puede haber alguien que sea carepalo y esté en pecado y vaya y ministre a otra persona y lo puede hacer, digamos. Pero por eso lo que yo no entendí bien es si usted dijo esa persona jamás se va a atrever o esa persona bíblicamente no tiene la autoridad. Cuando tú tienes al Señor, por ejemplo, a mí me ha pasado que peleo con el Eduardo. Le dije, me tenía aburrida, qué sé yo, y le dije un montón de cosas. Y yo digo, pucha, Señor, no tenía que haber hecho eso. Claro. Y me pone el Señor a una persona a la que le tengo que ministrar. Y yo digo, ¿y cómo le voy a hablar ahora si vengo de pelear con Eduardo? Más encima le dije, no sé, pelado. Claro, Entonces, suponiendo. pero le digo al Señor, yo estoy consciente que el Señor me está llevando a ministrar a alguien. Y que quizás también voy a tener que orar y decir, no, te fuiste Satanás, en el nombre de Jesús, no la tocas más. Y también tengo eso de que, pucha Señor, recién me mandé una embarrada. Y ahí, cuando el Señor te habla, tú dices, Señor, perdóname. Señor, perdóname, me mandé la embarrada, está llorando como doblemente. Y a la vez te toca ministrar. Claro, lo hace nomás. Y tú tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Yo me recuerdo cuando Abraham presentó a su esposa como hermana. Y después de toda esa embarrada que vino, porque el Señor se enojó, iba a castigar al rey y todo, más encima el rey le dice, pucha, pero ¿cómo me mentiste? Claro. Casi peco por tu culpa. Y más encima lo bendice el rey. Y el Señor le dice, bueno, anda y ora por el rey, le dice Abraham. Y Abraham podría
Incluso Abraham dice, pero Señor, si pucha, me mandé la media embarrada, le mentí, presenté a mi esposa como mi hermana. Y el Señor le dice, anda y bendícelo. Anda, o sea, te estoy ordenando porque al final el que lo va a hacer voy a ser yo. Tú me eres instrumento. Pero es eso, cuando tú vas y el Señor te va a usar, o tú sientes que tienes que orar y ser autoridad, a la vez también tienes al Señor adentro que te dice, a ver, pongámonos a cuenta quizás, ponte a cuenta conmigo y luego partiste a orar. No sé. Sí, está correcto. Uno tiene una comunión con el Señor, entonces el Señor es el que te inquieta y tú puedes orar con libertad. Y no creo que el que está en adulterio, que está, no sé, fornicación, sea tan cara dura, si realmente amas al Señor, seas tan cara dura de pararte y ponerte a orar. Y ahí el Señor te va, el diablo mismo te va a avergonzar. Claro, pero va a tener las consecuencias. Y va a hacerlo. Pero espérate un poco, que vamos a llegar a esa parte. ¿Ya? Vamos a llegar a esa parte. ¿Cómo? Es que la persona que está afligida no tiene la culpa de que el otro, el que va a orar, esté como... Claro. Entonces, señor, a lo mejor igual lo puede estar, pero después igual va a tratar... Sí, exactamente, definitivamente. Sí. Hay una necesidad y Dios la va a cumplir y después va a tratar con la persona. Bien. Solo lo que pasa es que hay mucho caos que atar. La fornicación va contra el templo del espíritu, entonces hay otro tema. Ahí hay otro tema. El espíritu de poder. Sí. La batalla espiritual no se puede... No se puede llevar a efecto la batalla espiritual. Pero hay algunos casos que tal vez en un momento lo podrá usar hasta un burro, una piedra, lo puede usar en un momento, pero no es lo normal. ¿Ya? Bueno. Ahora, es muy importante que ustedes entiendan, porque el reino debe ser establecido por medio de la iglesia. Y si la iglesia no se pone en su posición y no entiende esta parte y habla como si fuera su propia... debemos ser lo más íntegro posible. Eso está claro. Pero el reino debe ser establecido. Y el diablo siempre va a tener una acusación con nosotros. Siempre. No importa lo que hagamos, siempre va a tener una acusación. Y ahí es donde tenemos que saber aplicar la sangre. Pero también somos honestos delante del Señor. No andamos pecando de gusto, ni haciendo cuestiones de gusto, ni nada de eso. Porque si no, va a pasar otra cosa, que lo vamos a ver enseguida. Usted el otro día había explicado eso, porque, o sea, pecado, sí, pues vamos a tener, pero no es lo mismo el que peca que el que practica el pecado. Esa era la diferencia. Sí. Hay una diferencia entre el que peca, se arrepiente y el que practica el pecado, que es una práctica. Bien, ahora yo quiero que ustedes guarden silencio, solamente si alguien yo le pregunto, o sea, me refiero que cuando hago una pregunta nadie responda, solo va a responder el que le voy a preguntar, porque quiero hacer algo para que se les grabe, porque los antiguos ya se la saben todos. Voy a poner ejemplos de gobierno de Dios. Cuando Adán fue puesto en el huerto del Edén, del huerto del placer, pecaron contra Dios, y aunque Dios les dio la promesa de redención, con todo eso lo echó del huerto del placer. La gracia de Dios es para salvar, pero no cambió el gobierno de Dios en su decisión de echar a Adán y Eva. Entonces ahora una pregunta así como que no queda la cosa, así como... A ver quién lo puede preguntar. Aquí, ¿quién es más nuevo por aquí? María José, la Andrea, ¿quién más? Ya. La pregunta va a ustedes dos. La María José y la Andrea. Si Adán y Eva se hubieran arrepentido de todo corazón, sí, Dios lo hubiese perdonado después que comieron el fruto prohibido y no lo hubiese tenido la necesidad de expulsarlos del huerto del Edén. ¿Qué piensan? ¿Se entendió, cierto? Sí. Está clarito. Más del 80% de los que están aquí se sabe la respuesta. Sí. Para que entendamos lo que es el gobierno de Dios, la gracia y el reino. Igual tendrían que pasar la consecuencia del pecado. Ya. O sea, el Señor los puede haber perdonado, pero igual tendrían que pasar la consecuencia de su acto. Ya. Yo creo que tiene que ver con la conciencia que tenían del pecado
arrepentimiento hubiesen sabido realmente cuál era el tipo de pecado que estaban cometiendo. Ya. Y según eso hubiesen sido juzgados por Dios. Ya, pero la pregunta es, supongamos que Adán y Eva se hubieran arrepentido, en realidad la matamos aquí ya. La serpiente nos engañó y realmente caímos redonditos, Señor, pero tú eres un Dios lleno de amor, misericordia, acuérdate que bajaba a tener comunión con nosotros. ¿Cuántas veces nos comimos un plátano con piña? Porque tiene que haber sido algo así, ¿o no? El Señor bajaba a tener comunión con ellos. No me vaya a desconocer ahora. Tal como dijo una vez una persona, ¿qué clase de padre es que su hijo se mande una falla y lo eche a la casa? Buena, ¿eh? Ya. ¿Qué es lo que quisiste decir entonces, Andrea? ¿Que lo perdonaría? ¿Y tú estás de acuerdo con ella? Increíble el poder de la persuasión. Porque primero la María José dijo que no. ¿Se dan cuenta, no? El poder de la persuasión. ¿Qué piensa usted, hermano querido? Bueno, no pienso. Era un plan de Dios. Que era de Dios que no pidiera el perdón. Porque si no, no dio. Ah, no, pero me está actuando como un abogado, ¿ah? Bien. No era por ese lado. O sea, lo que usted puede decir está bien, pero no era la pregunta, porque la pregunta era si ellos se hubieran arrepentido de corazón. Porque usted está diciendo, no era plan de Dios que ellos pidieran perdón. Pero la pregunta va por otro lado. La pregunta es, si ellos se hubieran arrepentido de todo corazón, porque allá las dos hermanas dicen que Dios lo hubiera perdonado. Aunque al principio una creyó que no. ¿Qué piensan? Amén. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que sí. Le hubiese puesto un castigo proporcional. Porque ¿qué padre echa de la casa a su hijo si se manda un condón, o no? ¿Estamos de acuerdo, Carlito? Yo pienso que claramente los perdona, pero eso no quita. Ya, es que el Carlito se la hicimos el año pasado, ahora que me acuerdo. Ya, tú, ¿qué piensas? Lo que pasa es que yo creo que él conocía bien su corazón. Entonces, obviamente, él actuó conforme lo que él sabía que ellos estaban pidiendo. No, pero esa no es la pregunta. La pregunta es la siguiente, Diana. Ya sé cuál es la pregunta. Sí o no, pero Que en México lo que yo creo es que no los sacó. no los hubiera perdonado. Uy, qué malo. ¿Y usted está de acuerdo con ella, no? ¿No está de acuerdo con ella? ¿Qué hubiera creído usted? Lo hubiese perdonado, pero lo hubiese disciplinado. A eso me refería yo. Si lo hubiese perdonado, pero igual le hubiese tenido que pasar la consecuencia de su acción. Eso es lo que dije. Pero de si no hubiese perdonado, no dije que no. Nunca dije que no. Que ni lo uno ni lo otro, sino que todo lo contrario. Lo voy a interpretar. Ya, Andrea, ¿qué pasa? ¿Sí? Claro. ¿Te sopló la Camila? No, pero es que hay un pequeño detalle. Ya, a ver. El plan de Dios, desde que diseñó el mundo, siempre contempló a su hijo. Entonces, me enredé. Como interfónico. No, es que ¿en qué parte cae aquí el hijo? Eso es. Claro, ustedes tienen que tener ciertos faros que yo les hablé. ¿Se acuerdan o no? Bueno, el primer faro que Jesucristo es el único camino para llegar al Padre. Segundo, que la salvación es por gracia. Ahora, la mayor parte de las personas piensan que Dios perdona a la gente porque Él es un Dios de amor y lleno de misericordia y de compasión. Eso es lo que piensan todos, ¿cierto? Pero la verdad es que no es tan así. Dios no perdona a las personas por perdonar, porque de lo contrario Dios violaría la justicia. El problema de nosotros
el gran problema nuestro es que nosotros somos o legalistas o misericordiosos. Ahí hay que, o sea, yo creo que hay que saber que Dios mismo es la justicia, porque si usted dice como que está violando la justicia, está diciendo como que la justicia está más alto que Dios. Entonces Dios mismo es la justicia. Se violaría así. Claro, es mejor decir. Uno dice la justicia como que estuviera más. Pero él es el único que puede hacer justicia y amar a Dios. No, si lo que ustedes me están diciendo es magistral. En realidad, o sea, estamos de acuerdo, pero ¿cómo lo aplicas ahora? Porque, ¿cómo lo aplicas? Porque en el fondo lo que ustedes están diciendo, de acuerdo. No, sí, sí. No, sí, era para. De acuerdo, yo... Quería hablar. El humo se le... Quería hablar. ¿Uno puede notar el humo arriba? ¿Cómo? De haberlo sacado, de haberlo echado ¿ya? Eso fue un cierto grado como de castigo. Buena pregunta, ¿eh? Porque si hubiera sido disciplina, se lo hubiera perdonado y hubiera habido un cierto grado de, no sé si ya, no podría ser la palabra castigo, pero era así como reflexionar, porque sea como sea, si dejaron el árbol ahí puesto, la idea era que pecaran. ¿Que van y vuelven? No sé. Porque, a ver, yo Está bueno, porque es muy bueno todo esto, yo estoy encantado, porque... Espérate, que quiero esto. Ya. A lo que voy yo. A ver, usted hizo una pregunta sobre que si Dios lo hubiera perdonado a Adán y Eva. Ya, Sí. si lo hubiera perdonado y a convicción de su corazón, no hubiera terminado el plan de lo que él tenía ya planeado. No. Te metiste igual que lo que dijo, no me acuerdo quién fue. Él, usted, no. Juan Carlos, lo que pasa es que tú hiciste una pregunta, ¿le hubiera perdonado? Era decir sí o no. Pero todos para decir una cosa quieren argumentar y se meten en otra cosa. Pero, ¿por qué argumentan? ¿Por qué? Porque no saben, pues, por eso argumentan. ¿Saben por qué argumentan? No. Sí. Me dice, ¿serían perdonados? ¿Sí o no? Yo te voy a decir sí o no. Te voy a decir, y nada más. Sí. No voy a argumentar. No van a argumentar, pero se van a quedar sin conocimiento, sin luz. Porque el conocimiento se la estaba entregando. Sí, pero espérense. Sí, está bien lo que dice Nadia. Sí, está muy bien. Ustedes dicen sí o no, pero yo los voy a poner en aprieto. O sea, yo igual los voy a poner en aprieto. No que me respondan, los voy a poner igual en aprieto. Porque, tal como lo que está diciendo la Julia, por si acaso se le olvida. Gracias, Berta. Bien. Bien. Pero tú dijiste algo interesante. Obviamente es falso. Dijiste, obviamente si el Señor le puso ahí el árbol, era como para que pecaran. ¿Cierto? Porque el Señor dijo, bueno, de todos los árboles pueden comer, menos de ese. Pero ni siquiera dijo, bueno, miren, el árbol de la vida, ese sí que es bueno. Coman de ese. Pero cuidado con este. No, el Señor. De todos pueden comer, pero ese no. Y adivinen qué. Pero noten que hay una diferencia. Noten que hay una diferencia. La carne le atrae lo prohibido. La carne es curiosa. Pero Adán y Eva no tenían ese problema. Espérenme. Por eso me ha llamado. Tranquilo. Primero, Adán y Eva no tenían ese problema que tenemos nosotros. Si usted le dice a un cabro chico, no meta los dedos ahí en el enchufe. ¿Sí o no?
El hombre dice, con una esposa no tiene mucho brillo, voy a tener un amante. Pero después se casa, y ahí tiene brillo. Y se casa con la amante, pero ya perdió, tiene otra amante. Porque ya se casó. Po. Y después vuelve a casarse con esa amante y pierde la gracia de nuevo. Porque todo lo que es prohibido ejerce un cierto magnetismo de atracción. Al permanecer en el espíritu, nosotros no sentimos ese problema. No permanecemos en el espíritu, se acaba ese problema. Adán y Eva no tenían ese problema de sentirse atraídos. Ahora les voy a decir algo, por causa de los nuevos, voy a repetir esto. Ni se le ocurra pensar que lo que el Señor puso ahí fue una trampa. Al contrario, fue un acto de amor y de bondad. Lo voy a explicar de nuevo, aunque suene extraño, suena muy repetitivo. Dios les dio la oportunidad al hombre de mostrarle su amor y su fidelidad. Porque si no hubiese puesto un árbol ahí para prohibir, y si el Señor le hubiera dicho, muchachos, me aman, pero por supuesto, Señor, ¿cómo no te vamos a amar? Es tan precioso. ¿Y son fieles? Pues claro. Pero no había nada prohibido. No había nada prohibido, así que podían hacer todo. Si cuando uno está en el espíritu puede hacer cualquier cosa, porque lo que haga va a estar correcto. Lean Gálatas 5, del 22 en adelante, dice que los que andan en el espíritu no tienen ley, porque siempre van a actuar en el amor, en lo que es correcto. No necesitan leyes, andan en el espíritu. Pero Adán y Eva no tuvieron la culpa. No, para nada, fue la serpiente. Espérenme. Una persona en el espíritu, ahora cuidado, porque ninguno de ustedes anda en el espíritu, va a estar así, como puede entrar a una casa de prostituta, como el Señor lo hizo, puede ir a comer ahí a los publicanos, una fiesta de mundo, puede hacer lo que se le ocurra, porque está en el espíritu. Ha habido uno nomás que haya estado en ese nivel, el Señor Jesús. Ustedes huyan como... ¡Huyan y escapen por su vida! De hecho, el Señor, como decía ayer, lo que en la oración dice, líbranos de la tentación. Sí. Huye de las pasiones juveniles, le dice Pablo a Timoteo. No le dice, permanece firme en el espíritu. Dice, arranca. Huye. Nosotros cambiamos la canción, como la de Marco Witt, que dijo, espíritu de adulterio, ¡huye! No, arranca tú mejor. ¿Sí o no? No, si el diablo cambia la canción. Bien. El diablo inspira las canciones. El diablo también inspira las canciones. Bien. Yo siempre le decía, es como si Eva, la mujer siempre tenía esa pregunta, Adán, mi amor, me eres fiel, hijita, hasta la muerte. ¿Verdad? Sí, mi amor. Pero es porque no hay ni una mujer, po. Y todos los días Eva, después del almuerzo se le ocurre, Adán, me eres fiel, mi amor, eres la única mujer que amo. Porque no hay otra, diría. Claro. O igual si hubiera acercado a la serpiente y le hubiera dicho, te estás mintiendo. Si hubiera otra mujer, te engaña. Adán hubiera terminado diciendo, Señor, sácame la otra costilla. Sácame unas dos. No, ese es mal ejemplo. Sí. No. Mejor haz dos mujeres más. Sácale una fotocopia a esta. Ya. Y 3 mujeres. Ahora sí, Adán no hubiera podido mostrar que era fiel a su mujer. Porque hay donde escoger, claro. Entonces Eva hubiera estado feliz de que Adán se hubiera mantenido fiel. Bueno, el árbol puesto ahí es exactamente eso. Una misericordia de Dios para que nosotros pudiéramos mostrar la fidelidad. Porque Adán y Eva no tenían el problema que tenemos nosotros. Ahora, si el Señor nos pone en una tentación, seguro caemos. Entonces mejor es líbrame de tentación. A diferencia de Adán y Eva, en ese árbol, nosotros tenemos que pedir, no nos meta en tentación porque vamos a caer, Señor. Te lo advierto, ¿no?
Yo no respondo, Señor. Si me pone en tentación, yo voy a caer. Esa es la oración más preciosa para el Señor. Cuando nosotros le decimos, pruébame nomás, Señor. Pruébame, Señor. Yo te voy a mostrar que soy fiel. El diablo parte soplado para arriba. Préstamelo. Y vamos a caer. Así que todos los días oren, Señor, no me tientes, porque si me tientas, tú sabes. Amén. Amén. No hay que confiar en la carne. Bueno, hermano, ¿dónde estábamos? Sí, yo sé. ¿Quieren la respuesta? Qué encachado. Yo le estoy pidiendo la respuesta a ustedes y me están pidiendo la respuesta a mí. Bueno, vamos a graficarlos para que se les grabe. Si Dios hubiese perdonado a Adán y Eva, Dios no sería un Dios justo, sino un Dios alcahuete. Como cuando contamos la parábola del hijo pródigo, allá viene el hijo pródigo y el papá lo sale a recibir. Yo no lo recibo. Si el padre hace eso, si el padre sale a recibir al hijo pródigo y lo sale y lo recibe y lo abraza, hijo, te rescaté, el padre no entiende lo que es el reino de Dios. Socava en el universo, vamos a vivir. O sea, ¿se imaginan una cosa así? Horrible. A mí siempre me parecía rara esa cuestión. Está equivocada la Biblia, hermanita. Se asusta la Viviana. Tranquila, no entres en ansiedad. Tranquila. Ustedes tienen que entender que cuando se cuenta la parábola del hijo pródigo, en el capítulo 15 de Lucas hay 3 parábolas y las 3 tienen que ir unidas. Primero, el buen pastor que da su vida por las ovejas. Segundo, la mujer que enciende la lámpara para encontrar la moneda perdida. Eso significa el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando el padre salió a recibir al hijo, era porque ya alguien había pagado, había dado la vida por él. Y el Espíritu Santo lo había iluminado para que él dijera, he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Entonces el Padre lo pudo recibir basado que ya alguien había hecho un sacrificio y había pagado la deuda. Sí, Señor. Y ahí se aplica lo del becerro. Ahora, sí, aquí es que hay mucho que hablar en esa parábola, pero como no me quiero centrar en eso. Ahora, escuchen bien. Si el Padre le dice al Hijo, fuera, porque comiste eso y pecaste, Dios sería muy justo, ¿cierto? ¿O no? Sí, pues nadie podría acusar a Dios de justo. Pero podríamos decir, ¿qué clase de padre que porque la hija quedó embarazada la echa de la casa? ¿Podríamos decir así? ¿Sí o no? Hermanos, por favor, estamos hablando con gente inteligente. ¿Sí o no? Entonces Dios los tuvo que echar. Pero no los echó por castigo. Igual la lección era buena. ¿Para qué estamos con cuestiones? ¿Sí o no? Porque igual que lo pasamos mal de repente, nunca jamás en el cielo se nos va a volver a ocurrir a comer ni una fruta que no nos conviene. Aparte que no vamos a poder tampoco. Bueno, Dios es un Dios justo, lo echa y uno diría, Dios, eres muy justo, pero pucha que eres severo. Pero por otro lado, el corazón del Padre latía de amor por ellos. Es una cuestión muy difícil para Dios. Es como cuando la Nidia cayó al hospital y llena de agujas y la Nidia le decía, ¿cómo le explico que está ahí por su bien? Cuando la Nidia lloraba, mamita, mamita, ¿cómo le explico que está ahí por su bien? Cuando Dios echó al hombre del huerto del Edén, es lo mismo que el Señor. ¿Cómo les explico que estoy obligado a hacerlo porque entró algo pecaminoso en su interior? Que si no lo echo, se van a morir. Y si llegan a comer del árbol de la vida, van a vivir eternamente en un estado pecaminoso y no los voy a poder nunca más volver a recuperar. De nuevo, para... Lo que más le dolió al Señor no fue que ellos hayan desobedecido a Dios. Lo que a Dios le dolía es que sus hijos
se habían tomado un frasco de veneno. ¿Y cómo se lo sacaba ahora? El frasco de veneno era el pecado que entró. Y que iban a infectar a todo el resto de la generación. Ese era el dolor del padre. ¿Qué hago ahora? Es como una mamá que sabe que su hijo se tomó un veneno. ¿Qué hago ahora? Felizmente Él es Dios. Entonces el Señor los echó porque no podían ya vivir en ese lugar. No era habitable para ellos. Y que comieran del árbol de la vida, iban a vivir para siempre, pero en su estado pecaminoso. O sea, la muerte es un regalo que Dios nos concede para poder regresar a Dios. Porque si no, el hombre no muere, no puede regresar a Dios. Ya. Y por otro lado, como el hombre tenía algo pecaminoso en su interior, Dios tenía que hacer que él viviera de una manera que no le quede mucho tiempo para pecar. Trabajan duro, llegan cansados a la casa, no hay mucho tiempo para pecar. Nunca se han puesto en situaciones en que han intentado pecar y que Dios de alguna manera los ha librado. Todo lo que Dios hace, lo hace por amor, porque nos ama. Él nos cuida. A veces es capaz de permitir que haya la enfermedad en sus hijos para restringirlos. La falta de dinero para restringir también. Están demasiado bendecidos estos hijos de Dios, ya no quieren venir a la reunión. Y ligerito ya le sobra la plata y dice, ¿por qué no la gastaré en otra mujer mejor? Puede ser, claro, si el hombre es así. Bueno, hermano, pero como Dios es tan amoroso y quiere salvar al hombre, hay una sola manera. Alguien tiene que pagar por esto. ¿Y quién mejor que él mismo? ¿Ah? Él es el antídoto, pero a la vez Él paga la deuda. Por eso les digo, aunque esta es la era del Espíritu Santo, el Espíritu Santo trae a lo que glorifica al Hijo y trae a la experiencia. Todo lo que Cristo ganó, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, no se pueden separar. Entonces el Padre viene y paga la deuda. La paga y cumple lo que es justo. Pero a la vez también muestra su amor. Él asumió el costo. Él asumió el costo. Ahí se cumplió el reino y el amor. Nosotros somos tan injustos que perdonamos así sin ser justos. O somos justos sin amor. Ahora, a la pregunta no. La pregunta es la siguiente. ¿Ah? Si Adán y Eva se hubieran arrepentido de todo corazón, Miriani, pero de todo corazón. No, Miriani no. Hermanita. Ah. A ver, hermano Jaime. Si Adán y Eva se hubieran arrepentido de todo corazón, ¿Dios lo hubiese perdonado y no lo hubiese expulsado del huerto? No, yo creo que igual lo deben expulsado del huerto. Para que hagan sus pecados. Para que apaguen sus pecados y aprendan. ¿Ya, Andrea? No. ¿Por qué no lo hubiera perdonado? Porque no era justo. ¿Mm? Porque no era justo perdonarlo. Claro, porque no era justo perdonarlo. No podían comer del árbol de la vida con ese pecaminoso. ¿Cómo? Por amor. Sí. Ahora, pero Dios no tiene amor que echa a sus hijos.
capaz del lugar a donde iba. Un acto de amor. Es como un ejemplo que dice usted, de cómo le explica a Felipe que está en el hospital, que llevándolo como a un... Yo no hubiese perdonado a ellos, yo hubiera sido mentiroso, porque ya le había dicho, ustedes comen de ese árbol y ciertamente morirán. Y si lo hubiese perdonado, hubiera sido mentiroso porque no hubiera estado diciendo la verdad. Claro. Pero perdón y consecuencia no es lo mismo. O sea, hubo la... Bueno, es simbólico. No, pero eso es otro punto. Es otro tema lo que tú quieres tocar. Era justo que lo echara porque eso es lo que él dijo. Él dijo, el día que él comiere ciertamente morirás. Morirás porque morir no es lo que nosotros tenemos en mente. Morir es para nosotros, ¡tum!, se me acabó la vida. Para Dios morir es un sinónimo de separación. Porque Él es la vida. Porque Él mismo es la vida. Entonces ellos inmediatamente quedaron separados de Dios al tiro. Se creó una separación, ya no podían tener comunión. Entonces solamente podían tener comunión a través de un sacrificio. Ellos ofrecieron un sacrificio y tenían comunión con Dios. Porque ese sacrificio representaba a Cristo que iba a arreglar el puente que estaba roto. Cristo arregló el puente que estaba roto. Por eso nadie puede ir al cielo por la Virgen de Fátima, ni la Virgen María, ni el Padre Pío, ni el Padre Hurtado, ni nadie. Cristo es el puente. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. El diablo se revela contra Él. Sí, se revela. Se revela contra que Jesucristo es el camino. Por eso en eso tenemos que tener la camiseta clara y con una convicción, con fuerza de que Jesucristo es el camino. Y la gente tiene que recibirla. Y hay una diferencia entre predicar a Dios y predicar a Cristo. Sí. O sea, el corazón de una persona, cuando no quiere recibir, se revela al Señor Jesucristo. A Jesucristo. Claro, la gente dice, ¿quiere recibir a Dios en su corazón? No. ¿Cuál Dios? Tiene que recibir a Jesucristo. Bueno, aquí estamos en el inicio de este tema. Pastor, me dio una duda, pero igual es un poquito que delante hablamos de como no decirle a los demás que no son cristianos y cómo que se comporten moralmente si no saben nada de la gracia, entonces uno le está pidiendo cosas a un muerto. Claro. Entonces, por ejemplo, no sé, en esta cosa que ahora está la ley del aborto, por ejemplo, uno, ¿qué le puede exigir si... Nada, pues entonces, ¿qué sacó? No sé. Si quiere argumentar. Claro, como uno no tendría para qué entrar en discusiones sobre esas cosas porque lo he visto. No sé. Y por ejemplo, creo que el sábado se hizo una marcha pro vida, no sé, en contra de... En un aspecto, no sé, en realidad, como ciudadanos tenemos un deber. Y si tenemos que decir que estamos en contra de la muerte, manifestarlo, no como lo hacen, porque aquí ya hay otra cosa diferente, es como los pastores se reúnen para hablar en contra de la homosexualidad. Como si la homosexualidad fuera el único pecado. La homosexualidad es un pecado. Nosotros no estamos de acuerdo con la homosexualidad, pero si tendríamos que marchar en contra de la homosexualidad, tendríamos que marchar en contra de todos los pecados. Hable por usted, hermano. Pero a veces, en algún aspecto, yo pienso que si los dirigentes de las iglesias se reúnen para hacerle sentir al gobierno que están en contra del aborto porque están en contra de la vida, yo pienso que es adecuado. No creo que deban salir a marchar ni nada, pero deben saber hacer sentir al gobierno que lo que está haciendo va en contra de su propia vida, porque es verdad, van en contra de su propia vida. ¿Ah? Al gobierno. No.
Nosotros no vamos a protestar de la manera de En ellos. el fondo, ese tema es diferente al de la homosexualidad. Sí. Está hablando de pecado. Claro, de pecado, pero aquí estamos atentando en contra de la vida. Ahora, esos niños que van a matar, se los va a llevar el Señor como vencedores. O sea, en un sentido a Dios no le pueden hacer ningún mal. Porque, Y el niño se va con él. se va con el Señor. Y la vergüenza va a ser para ellos. En el fondo no le estamos diciendo algo que va a favorecer a los niños. En el fondo estamos hablando para ellos mismos, para su propio beneficio. Porque lo que están haciendo es horrendo. Esas madres, o sea, en el infierno van a haber grados de castigo. Algunos van a sufrir más que otros. ¿Sabían eso, no? No sabía. A propósito, que una vez escuché que había gente que decía el infierno, o sea, el cielo porque Dios está ahí. Y el infierno porque Dios no está ahí. Claro. Pero también escuché un predicador que decía que el cielo es el cielo porque Dios está ahí, pero el infierno es el infierno porque Dios está ahí, pero Dios está ahí en su vida. Cuando habla de la ira de No, lo que pasa es que dicen, Dios está en todas partes, sí. Y en el infierno está o no está, sí, ahí está su ira, su enojo. Bueno, hermano, por favor, vamos a hacer una película relacionada al diseño. No, sí es verdad lo que dice él, pero vamos a entrar en otro detalle. Era relacionado a lo que usted decía con los Sí. niveles De castigo. Sí. Ajá, se puso bueno el tema, ¿eh? ¿Amén o no? ¿Está bueno el tema o no? Pero estamos recién empezando. Por favor. Dale, portero. Se picó. Sí. Bueno, hermano, es importante que ustedes mediten. No es fácil, porque normalmente la gente que le predicamos puede que ella sí acepte y todo, pero hay mucha gente que, o sea, igual necesitamos. La Biblia dice que el Señor es justificado por sus hijos. Nosotros tenemos la responsabilidad de justificar a Dios. No defenderlo. Con mansedumbre. Porque hay mucha gente que habla mal de Dios y el mismo Señor dijo que oráramos para que su nombre sea santificado. Porque hay mucha gente que mira a Dios como si fuera un monstruo. Y Él es un Padre, aunque su justicia está ahí, pero es un Dios lleno de compasión. Y la justicia, para más, la cumplió Él, no nosotros. Nosotros somos salvos por su justicia, no por la nuestra. Y esto es más poderoso que por amor incluso. Aunque suene raro, porque la justicia es un decreto, es algo establecido por ley. Entonces no puede ser pasada a llevar, es una supremacía de la constitución de un reino. No sé si me entiende la palabra. Pero lo que voy yo es que nadie puede violar eso. Sí. Dios lo estableció, punto, ¡pam! Nadie puede meterse. Entonces más que el amor en cierto modo. Sí, la justicia es la que sostiene el universo. Pero lo hermoso de todo esto, hermano, y con esto nos vamos para la casa, de que la justicia aún la cumplió Él, no nosotros. Y somos salvos por su amor y su justicia. Nadie va a ir al cielo por ser bueno. Amén. Gracias, Señor, por eso. Amén. Amamos, Señor. Amamos, Señor. Gracias, Señor. El grillo tocó hace rato. ¿Qué horas son? Ustedes me provocaron.